La caída del Imperio Romano. El declive de un imperio. El Imperio Romano, una vez el más grande y poderoso del mundo antiguo, se enfrentó a una serie de desafíos internos y externos que eventualmente llevaron a su caída. Este documental examina de cerca este periodo crucial de la historia, explorando las causas y consecuencias de la desintegración del imperio a través de los ojos de destacados expertos en el tema. Desde la Universidad de Cambridge, el profesor Andrew Wallace Hadrill nos ofrece una perspectiva única sobre los problemas internos que plagaron al imperio, desde la corrupción política hasta la crisis económica. Según el profesor Wallace Hadrill, el Imperio Romano se encontraba en un estado de constante crisis, con líderes incompetentes y una burocracia corrupta que minaban su estabilidad desde dentro. La Universidad de Stanford también aporta su conocimiento a través del profesor Walter Scheidel, quien destaca la importancia de las invasiones bárbaras en la caída del imperio. Según el profesor Scheidel, las invasiones bárbaras fueron un factor crucial en la desintegración del Imperio Romano, ya que pusieron a prueba su capacidad de defensa y socavaron su autoridad en las fronteras. Los problemas del Imperio Romano. El Imperio Romano, en su apogeo, era una máquina imponente de poder y dominio. Sin embargo, bajo su fachada de grandeza, el imperio se estaba desmoronando lentamente debido a una serie de problemas internos y externos. Este capítulo se sumerge en las profundidades de los desafíos que enfrentó el imperio, comenzando con la corrupción política que socavó sus cimientos. La corrupción política y la decadencia imperial. La corrupción política fue una fuerza insidiosa que minó la integridad del Imperio Romano. Los líderes, desde los emperadores hasta los senadores, se vieron envueltos en esquemas de corrupción que socavaron la confianza del pueblo en el gobierno. Emperadores como Nerón, conocido por su extravagancia y crueldad, simbolizaban esta decadencia. Su reinado estuvo marcado por el exceso y la brutalidad, lo que alienó a muchos de sus súbditos y debilitó la autoridad imperial, la inestabilidad económica y la presión fiscal. Además de la corrupción política, el imperio enfrentaba una grave inestabilidad económica. Las guerras constantes y la expansión territorial habían agotado las arcas imperiales, lo que llevó a una presión fiscal cada vez mayor sobre la población. Los altos impuestos y la escasez de recursos llevaron a una creciente desigualdad social y al empobrecimiento de vastos sectores de la población. La crisis de la ciudadanía y la identidad romana. Otro problema crucial fue la crisis de la ciudadanía y la identidad romana. A medida que el imperio se expandía para incluir a personas de diversas culturas y orígenes étnicos, surgió una tensión entre la idea de ciudadanía romana y la realidad de un imperio multicultural. La falta de cohesión social y cultural debilitó aún más la unidad del imperio, la descentralización del poder y la fragmentación del imperio. Finalmente, la descentralización del poder y la fragmentación del imperio en unidades más pequeñas también contribuyeron a su debilitamiento. Las provincias empezaron a actuar de forma más autónoma, lo que dificultaba la capacidad del gobierno central para mantener el control y la cohesión interna. En resumen, el Imperio Romano se encontraba en un estado de constante crisis en el que la corrupción política, la inestabilidad económica y la falta de cohesión social y cultural minaban su estabilidad desde dentro. El reinado de emperadores como Nerón ilustra vívidamente esta decadencia, que sentó las bases para los eventos catastróficos que llevarían eventualmente a la caída del imperio. La crisis del siglo III. El siglo III fue un periodo tumultuoso en la historia del Imperio Romano, caracterizado por una serie de desafíos que pusieron a prueba su resistencia y estabilidad. Este capítulo
se sumerge en los eventos clave que definieron esta época de crisis, desde las invasiones bárbaras hasta la fragmentación del imperio en unidades más pequeñas. Las invasiones bárbaras y la presión externa. Una de las principales causas de la crisis del siglo III fue la presión externa ejercida por los pueblos bárbaros que vivían en las fronteras del imperio. Tribus como los godos, los alamanes y los sármatas lanzaron incursiones cada vez más frecuentes y devastadoras en las provincias romanas, saqueando ciudades y debilitando la autoridad imperial. La incapacidad del ejército romano para contener estas incursiones exacerbó la sensación de inseguridad y crisis en todo el imperio. La fragmentación del imperio y la crisis de la autoridad. Además de las amenazas externas, el siglo III fue testigo de una creciente fragmentación del imperio en unidades más pequeñas y manejables. Los generales ambiciosos y los gobernadores provinciales aprovecharon la debilidad del gobierno central para proclamarse emperadores en sus propias regiones, desafiando la autoridad de Roma y contribuyendo a la desintegración del imperio en una serie de reinos separados. La crisis económica y la inestabilidad interna. La crisis del siglo III también estuvo marcada por una profunda crisis económica y social en el interior del imperio. La inflación, la escasez de alimentos y la disminución de la producción agrícola llevaron a un empobrecimiento generalizado y a un aumento de la desigualdad social. Esta inestabilidad interna debilitó aún más la capacidad del imperio para hacer frente a las amenazas externas y mantener la cohesión interna. La reforma de Diocleciano y la reorganización del imperio. Ante la creciente crisis, el emperador Diocleciano implementó una serie de reformas destinadas a reorganizar y fortalecer el imperio. Estas reformas incluyeron la división del imperio en dos partes, oriental y occidental, con un emperador gobernando cada una, y la instauración de un sistema de gobierno más centralizado y burocrático. Aunque estas reformas lograron estabilizar temporalmente el imperio, no pudieron detener su eventual colapso. En resumen, la crisis del siglo III fue un periodo de profunda inestabilidad y desafíos para el Imperio Romano, marcado por invasiones bárbaras, fragmentación interna y crisis económica. Estos eventos sentaron las bases para los acontecimientos que llevarían finalmente a la caída del imperio en el siglo V. Constantino y la fundación de Constantinopla. Constantino el Grande, uno de los emperadores más importantes de la historia del Imperio Romano, marcó un punto de inflexión con su reinado y sus decisiones. Este capítulo se sumerge en la vida y el legado de Constantino, desde su ascenso al trono hasta la fundación de Constantinopla como nueva capital del imperio. El reinado de Constantino el Grande ascendió al trono en el año 306 después de Cristo, tras una serie de guerras civiles que siguieron a la muerte de su padre, Constancio Cloro. Durante su reinado, Constantino implementó una serie de reformas políticas y militares que tuvieron un impacto duradero en el imperio. Una de las decisiones más importantes de Constantino fue su conversión al cristianismo, un evento que transformó la historia del imperio y del mundo occidental. La conversión al cristianismo. La conversión de Constantino al cristianismo marcó un cambio radical en la política religiosa del imperio. Aunque el cristianismo había sido perseguido por varios emperadores romanos anteriores, Constantino decidió apoyar abiertamente a los cristianos y promover su fe en todo el imperio. En el año 313 después de Cristo, emitió el Edicto de Milán, que garantizaba la libertad religiosa para los cristianos y puso fin a la persecución. La fundación de Constantinopla.
Uno de los actos más significativos de Constantino fue la fundación de Constantinopla como nueva capital del imperio en el año 330 después de Cristo. Constantinopla, ubicada en la estratégica ubicación entre Europa y Asia Menor, se convirtió en un centro de poder y cultura que rivalizaba con Roma misma. La nueva ciudad fue diseñada con grandiosidad y esplendor, con magníficos edificios y monumentos que reflejaban el poder y la gloria del imperio. El legado de Constantino. El reinado de Constantino dejó un legado duradero en la historia del Imperio Romano. Su conversión al cristianismo y la fundación de Constantinopla marcaron el comienzo de una nueva era para el imperio y para el mundo occidental en general. Aunque su reinado no estuvo exento de conflictos y controversias, Constantino es recordado como uno de los emperadores más importantes e influyentes de la historia romana. En resumen, Constantino el Grande fue un emperador que cambió el curso de la historia del Imperio Romano con su conversión al cristianismo y la fundación de Constantinopla como nueva capital. Su reinado marcó el comienzo de una nueva era para el imperio y dejó un legado duradero que perduraría mucho después de su muerte. Los hunos y la caída de Roma. La llegada de los hunos, una tribu nómada de Asia Central liderada por el temible Átila, tuvo un impacto devastador en el Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Este capítulo se sumerge en la historia de los hunos y su impacto en la caída del Imperio Romano. Los hunos, una amenaza mortal. Los hunos eran conocidos por su ferocidad y su habilidad como jinetes arqueros. Su llegada a Europa en el siglo IV desencadenó una serie de invasiones y saqueos que causaron estragos en las provincias romanas. Atila, conocido como el azote de Dios, lideró a los hunos en una campaña de conquista que amenazaba con destruir por completo el Imperio Romano. La batalla de los campos cataláunicos. Uno de los eventos más significativos en la historia de los hunos y su impacto en el Imperio Romano fue la batalla de los campos cataláunicos en el año 451 después de Cristo. En esta batalla, las fuerzas romanas, lideradas por el general romano Flavio Aecio, se enfrentaron a los hunos en una batalla épica que terminó en un punto muerto. Aunque la batalla no fue una victoria decisiva para ninguno de los bandos, marcó el comienzo del declive de los hunos y su influencia en Europa. La presión de los hunos y la caída de Roma. La presión constante de los hunos y otras tribus bárbaras debilitó aún más la posición de Roma en Europa. Las incursiones cada vez más frecuentes y devastadoras de los hunos llevaron a una sensación de inseguridad y desesperación en el Imperio Romano. En el año 476 después de Cristo, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el jefe bárbaro Odoacro, marcando el fin oficial del Imperio Romano de Occidente. El legado de los hunos. Aunque los hunos nunca establecieron un imperio duradero en Europa, su impacto en la historia fue significativo. Su presión sobre el Imperio Romano de Occidente contribuyó a su caída y a la eventual división de Europa en reinos bárbaros. Sin embargo, también se argumenta que la resistencia romana a los hunos fortaleció las identidades y culturas de las tribus germánicas, sentando las bases para la Europa medieval. En resumen, la llegada de los hunos, liderados por Átila, fue un evento crucial en la historia del Imperio Romano de Occidente que contribuyó significativamente a su caída. A través de invasiones y presiones constantes, los hunos debilitaron la posición de Roma en Europa, allanando el camino para su eventual colapso en el siglo V. Los últimos emperadores de Occidente. El periodo que marca la caída del Imperio Romano de Occidente está lleno de drama, traiciones y luchas desesperadas por mantener el poder. Este capítulo se adentra en la historia de los últimos emperadores romanos de Occidente,
destacando la presión creciente de los pueblos bárbaros y los eventos que finalmente llevaron a la caída de Roma en el año 476 después de Cristo. La crisis de autoridad y los emperadores efímeros. Tras la muerte del emperador Teodosio I en el año 395 después de Cristo, el imperio se dividió entre sus dos hijos, Arcadio en Oriente y Honorio en Occidente. Esta división marcó el comienzo de un periodo de creciente debilidad en Occidente, con emperadores efímeros que luchaban por mantener el control en medio de la presión de los pueblos bárbaros. Los visigodos y la caída de Roma. Una de las tribus bárbaras más importantes en este periodo fueron los visigodos, liderados por Alarico I. En el año 410 después de Cristo, los visigodos saquearon la ciudad de Roma, causando conmoción en todo el imperio y señalando la vulnerabilidad de la capital occidental. Aunque Roma fue saqueada en varias ocasiones por diferentes tribus bárbaras, el saqueo visigodo de 410 fue especialmente simbólico debido a la importancia histórica y cultural de la ciudad. Los últimos emperadores y la caída final de Roma. El periodo entre los años 450 y 476 después de Cristo estuvo marcado por la presencia de emperadores débiles e ineficaces que no pudieron hacer frente a la creciente presión de los pueblos bárbaros. Emperadores como Rómulo Augustulo, que reinó por menos de un año antes de ser depuesto por Odoacro, líder de los Hérulos, simbolizan la caída final de Roma en Occidente en el año 476 después de Cristo. El legado de la caída de Roma. La caída de Roma en el año 476 después de Cristo marcó el fin de una era y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de Europa. Aunque el Imperio Romano de Occidente había caído, su legado perduraría en la cultura, la política y el derecho de Europa durante siglos. La caída de Roma también marcó el comienzo de la Edad Media, un periodo de profundos cambios y transformaciones en toda Europa. Rome once mighty, now in decline. Corruption's grip like a tight-named vine. Emperors revel in their opulent halls, while the empire crumbles as the mighty fall. Rome falls, the empire crumbles to dust. Battles lost.